Reconozco que hace un mes no tenía ni puta idea de parte de todo esto que os voy a contar. Ignorante total, y la ignorancia me ha llevado a pensar y decir chorradas como pianos. Dice un periodista al que, por cierto, le tengo cierta empatía, que el cambio climático es el negocio del siglo. Así, a la brava. Vaya, me acabo de enterar de que el periodismo actual es una ONG de las hermanitas descalzas de la caridad. Y aquí, desde el más progre al más liberal, recibe el caramelito del Estado en forma de subvención. Y cuando no es el Estado es Florentino Pérez, que es otra rémora del Estado. Rémora Premium. Ay, se me olvidaba también el nostálgico residual. Unos vendiendo nostalgia tanguera de lo mucho que fueron los españoles de hace 400 años, otros que también eran la polla en vinagre, con hoces y martillos, otros que aún no saben si su logo es una gaviota o un charrán, y otros libertadores llenos de mantras, más mitológicos que prácticos, como por ejemplo, el mercado se regula solo por la mano invisible que por arte de magia nos dará paz y prosperidad, dividiendo aún más al paisanaje. Genial. Estas son cosas que en el 2024 a prácticamente nadie en su día a día de realidad le importa media ñorda, porque a fin de cuentas España es un protectorado yanqui con su deuda en manos extranjeras, chuleado por la Unión Europea, militarizado por la OTAN, mercantilizado por China y dividido en 17 reinos de taifas gobernados por 17 conatos de caudillitos, patriotas de pastelito. O sea que si alguien piensa que los problemas a los que nos enfrentamos se solucionan enarbolando una bandera, o quitándole el escudo o rezando el rosario, pues buena suerte. A menos claro está que el paño pintado con acrílico forme parte de nuestra dieta y solo los patriotas, mucho patriotas, se hayan enterado y sacien así sus necesidades. Bueno, vamos por partes porque esto se hará largo, inversamente también proporcional a la cultura de la inmediatez y a cualquier batallita cultural de tirachinas por redes sociales. Como introducción, que será larga también porque voy a tocar varios palos y metiendo algunas cositas de por medio. A ver cómo hago este encaje de bolillos. Esta gente que recurre al médico cuando enferma, al mecánico cuando se le avería el coche o a Desatranques Jaén cuando tiene problemas de tuberías. Pero mira, cuando se trata de vacunas, pandemias, cambio climático o crisis energética, recurre al iluminado de TikTok. Ojito a estos iluminados del despertar perpetuo y bostezo perenne, porque tanta luz y tanto despertar pueden producir ceguera e insomnio. Y es aquí cuando vienen las alucinaciones y las paranoias. Ya sé que meterse entre pecho y espalda los informes y conclusiones del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, cansa. Y se necesita paciencia y rumiarlos mucho. A menos claro está que se puede estudiar biología, geología o climatología en una red social. Pero de esto no me he enterado tampoco. No sé los demás, tampoco me importa, pero no suelo informarme por lo que diga cualquier bocachancla del Twitter. Yo me leo los informes, bueno, los resúmenes, y con diccionario al lado. Y después los comparo con los testimonios de gente con diferentes grados de autoridad sobre el tema y que pueden discrepar en algunas cosas sobre versiones oficiales. Porque la crítica no es solamente propia del negacionismo que vende emociones, también de la parte racional que se desmarca de este discurso institucional. Quiero decir con esto que, por ejemplo, para el estudio del cambio climático se necesitan biólogos, geólogos, arqueólogos, meteorólogos, climatólogos, físicos, astrofísicos, químicos, botánicos, matemáticos, estadísticos, ingenieros, satélites, metodología, revisión por pares, referencias y comparaciones, y con la más que estimable ayuda del I+D+I, investigación, más desarrollo, más innovación. Sin embargo, para negarlo, se necesita un todólogo con deforestación mental, una neurona patinadora, una cuenta de TikTok, importante esto, habilidad para compartir memes con la rigurosidad científica de la bruja Lola y con la estimable ayuda de su I+D+I, ignorancia más delirio más ideología. Sobre todo esto último que con sus sesgos y efectos marco es lo que más pupita hace aquí, en la mollera. Por supuesto que hay mucho mamoneo, negocio y prácticas deshonestas en las farmacéuticas, en la sanidad y en el asunto del clima.
Como también supongo que en la fontanería, la automoción, el periodismo basura, la conspiranoia, las fake news y las terapias alternativas. La diferencia está en que mientras hay mucho oportunista, conseguidor y comisionista que saca tajada, hay otra gente honesta que se está dejando los huevos para paliar, reducir o prevenir estos problemas y de paso salvar vidas. Sí, gente pro vida, salvar vidas. Y es que, por lo visto, a los negacionistas les oprime mucho y ven vulnerados sus derechos cuando se ponen una mascarilla o una vacuna. Ya no tanto un cinturón de seguridad o el cumplimiento de todas las normas de tráfico a rajatabla que, oh sorpresa, persiguen el mismo objetivo de los casos anteriores. Pero claro, no vamos a criminalizar o tachar de opresores a los fabricantes de cinturones, airbags y cascos, ¿verdad? Y también son negocios, ¿o no? ¿O no? Pero según para qué, la piel de estos de mente indigente muta de cuero a porcelana en un pestañeo. O a lo mejor no es ignorancia, a lo mejor es que también hay mucha pasta y mucho mamoneo detrás del discursito infectado de retórica barata y marketing. Pienso en que la mayoría de residuos que generan las grandes empresas se los come el Estado cuando, en mi opinión, si tú contaminas, tú tratas. Tú gestionas, tú reciclas y tú reutilizas. Que ya ese mismo Estado se encargará de darle el visto bueno o malo en forma de sanciones que hagan tambalear esas empresas. Porque es muy fácil predicar el libre mercado, el libre comercio, la autosuficiencia o sé tu propio jefe, mientras se le pasa la patata caliente a un tercero, que es quien acaba pagando el pato. Una cosa es Greta Thunberg y el chanchullo de sus papás y otra el megaestudio de 10.000 científicos de 195 países que conforman el IPCC. Por supuesto, todos están equivocados. No tú desde el sillón de tu casa. Una cosa es Bayer, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik o el mismo gobierno cubano y otra la efectividad de las vacunas. Boiron también es una multinacional de la homeopatía y ahí está, vendiendo agua milagrosa con azúcar con más rentabilidad que la Coca-Cola. Una cosa es el tráfico de armas, estatal o clandestino, y otra la pistolita que lleva el policía municipal. Una cosa es uno del ISIS en un Hammer con una ametralladora y otro un padre de familia numerosa en un Opel Corsa. Una cosa es la escolástica de Salamanca y otra un calvinista suizo on fire. Y una cosa es la ablación de la libertad y otra es la salud y seguridad públicas. Si antes ya te descojonabas con que la patente del negacionismo la tenía la New Age abraza árboles, ahora te despollas porque esa patente ahora está en manos de las paletadas de QAnon, Trumps, Bolsonaros y Mileis. Vaya, vaya. Así que la deshonestidad consiste en meter todo en un mismo saco a fin de defender una línea editorial o una ideología o porque tienes que comerle el ciruelo al patrón para llegar a fin de mes. O también quizás porque eres un Carlos Herrera de la vida, un Interlobotomía, un Cabestro TV y por otra parte un Ferreras, un Risto, la opinión de un tío con la gorra para atrás que desde Tailandia, paradigma y crisol demócrata en donde, no sé, la prostitución es low cost, en donde se secuestra a la gente de todo el mundo y se le lleva a granjas a trabajar de esclavos haciendo estafas por internet en la frontera de Birmania. O en donde te dan matarile por llamarle de todo menos guapo a su rey. Pues este personaje nos alecciona sobre libertad de expresión y bla bla bla, mientras cría ciervos que después embisten como miuras. O el típico creador de opinión que quiere a toda costa conservar privilegios, sueldazo, acciones de empresa, despacho, aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, likes y patrocinadores. Los mismos privilegios que no tiene un chaval que sigue siendo becario en la redacción de un periódico con 26 años o el que está jugándose la vida cubriendo guerras por 800 euros al mes. Sí, he dicho 800 euros al mes. ¿Qué es lo que vale la vida hoy en día de un periodista en zona de conflicto? De los que hacen turismo vendiendo porno miseria no voy a hablar. Eso cuando los medios se dedican a rastrear en las redes sociales a ver si algún pobre chaval de Gaza ha subido un vídeo sobre un bombardeo, una masacre, o la fila de refugiados que salen de su tierra para después robar ese vídeo y ponerlo en el suyo. Así se ahorran tener a un periodista allí filmando su salario y sus dietas de manutención y alojamiento, que es jeta de cemento armado recubierta de mármol.
Y si esto no es cierto, que se lo pregunten a David Jiménez o a Gervasio Sánchez, que se salieron de la foto para retratar las vergüenzas de su propio oficio, amén de políticos, banqueros y multinacionales que untaban a los periódicos en los que trabajaban para lavar su imagen, y así los medios tienen asegurados los ingresos por publicidad. Da igual si es institucional o corporativa. Y si no te gusta, abro comillas, 200 compañeros tuyos se irán a la calle. Cierro comillas. Bueno, a lo que iba, que me estoy desviando del tema. Se ha demostrado, por ejemplo, que en los países con sentido individualista se produjeron hasta 9 olas de COVID. En los países con sentido colectivo no llegaron ni a una segunda, independientemente del tipo de Estado, gobierno o ideología dominante. Dictadura, democracia, izquierda, derecha, centro, pa' dentro. Porque sí, queridos conspirapollas, esto también se estudia y moviendo el culo, no desde tu cómodo podcast o en un plató de televisión. Pero nunca faltará el lacayo de turno que al oír la palabra colectividad te acusará de rojo, bolche comunista saltante del Palacio de Invierno y no sé qué más polladas. Esto no va de izquierdas o derechas, va de darle la razón a quien la tiene, y de ciencia. Datos y hechos, con ciencia y ciencia. Y oye, a lo mejor es por eso que los liberales escurren el bulto y les gusta más usar el término cooperación. Da igual, viene siendo lo mismo. No es comunismo, es Aristóteles. Zote. Todavía muchos no tienen claro aquello de que el hombre es un animal político, que unos dependemos de otros y que unos aprendemos de otros desde que nacemos. Somos animales bajo las leyes de la polis, y en cuanto el hombre se preocupa más por su interés personal con su ego estúpido y le da la espalda a la colectividad, ahí sale el instinto animal que todos llevamos dentro. Hay neurocientíficos que han descubierto neuronas propias de nuestra condición humana. La más famosa es la llamada Jennifer Aniston, no es coña, se llama así por votación popular, y la describió Rodrigo Quián Quiroga, fan de Borges y descendiente de gallegos por parte de madre. Estoy seguro. Y tampoco faltará el típico razonamiento sin fisuras, como este. Estados Unidos, China y Rusia contaminan mucho, y si ellos lo hacen, nosotros también. Claro que sí, y a partir de hoy la dieta al españolito será a base de Big Macs, perrito hervido y vodka Red Army. Sí, este que tiene forma de pepino. Porque ellos también. Lo que nos decían nuestras mamás. Y si fulanito se tira de un puente, tú vas detrás. El veto a la ciencia es bidireccional. Según a qué lado escore el poder, o a qué sombra le cobije, ya sea política, económica o social, lobbies incluidos. Así se vetarán o ocultarán estudios que lo único que pretenden es buscar una solución al problema. Por analogía, se ha vetado uno de esos estudios que comprobó que la gente de raza negra en Estados Unidos tenía peores calificaciones académicas que los de raza blanca. Fue tachado poco menos que de racista. Lo que pretendía ese estudio fue precisamente lo dicho antes, buscar las causas para encontrar soluciones. Así que, tanto la derecha como la izquierda aplica su censura si contraviene sus intereses. Pero bueno, desde el panel intergubernamental del cambio climático, con sus disidentes incluidos, y digo disidentes, también en dos direcciones, tanto los que piensan que se están pasando de frenada por ser demasiado alarmistas, o en segundo caso, porque les paga la cátedra Endesa, que los hay, como los que piensan que estos informes son demasiado conservadores. La realidad se acerca más a esta última postura, conservadurismo tamizado después por intereses políticos, mercantiles o ideológicos. No olvidemos que los científicos del IPCC están nombrados por los diferentes gobiernos. Quiero decir con esto que los informes tienden hacia la independencia a la hora de elaborarlos, pero luego cuando se entregan en forma de resumen, esa síntesis con un vocabulario más digerible pasa por el maquillaje político. Para no caer en falacias de autoridad, como por ejemplo preguntarle a cualquier tiktokero influencer sobre el cambio climático, pregunto a científicos, a divulgadores y lo más importante, a los que están en el ajo y hacen trabajo de campo. Y eso es lo que voy a exponer en este vídeo. Por una parte, tenemos la postura de Manuel Toaria, físico del cosmos, meteorólogo, climatólogo, y es director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Por otra tenemos a José Luis Crespo, físico y dueño del canal Quantum Fracture. Por otra tenemos a Alicia Valero, ingeniera química de reconocimiento internacional por sus trabajos sobre exergía. Y por otra a Antonio Turiel, físico y matemático del CSIC, asesor de la Agencia Espacial Europea en cuanto a la observación de las corrientes marinas mediante el satélite Copernicus. Especialista en el ciclo del agua y crisis energética, cuyo adiestramiento y trabajo consiste en resolver problemas. Todos llegan en mayor o menor medida a conclusiones similares, pero digamos que Antonio Turiel lo ha estudiado en más profundidad que los anteriores. Como dice José Luis Crespo, en un tribunal tenemos las pruebas del delito, tenemos el móvil, tenemos los testigos y que los gases de efecto invernadero y vapor de agua han aumentado de forma exponencial desde la revolución industrial, que también ha aumentado la acidez de océanos, la dulcificación del agua del mar, el derretimiento de Groenlandia y la llamada AMOC, la corriente del Atlántico Norte, que se está debilitando y que mantiene el continente europeo con temperaturas templadas, según mediciones satelitales. Puede que sea un ajuste y no pase nada, pero esta corriente, que forma parte de esa cinta transportadora que recorre los océanos, de colapsar, supondría un enfriamiento del norte del planeta y la desertificación de las zonas tropicales. Aún así, se puede afirmar que existe un cambio climático, que no es lo mismo que variabilidad climática, como tampoco clima es lo mismo que tiempo atmosférico. Porque claro que hay que fijarse en los detalles, pero más importante es entender los conceptos. Los gases de efecto invernadero son necesarios porque si no somos churrasco en manos del sol. El problema está en cómo ese planeta los asimila, se regula o se adapta a ellos, y que ese rebote de radiación solar tenga más difícil salir de la atmósfera y se quede a vivir aquí. Por cierto, que en Moscú un día de marzo haga sol y calor significa una ñorda. Que en Galicia un día de otoño nieve en la playa, 2 ñordas, y que un día llueva cántaros en el desierto de Almería, 2,5. Pero fenómenos llamados medicanes, huracanes en el Mediterráneo, que el 25% del campo griego haya sido arrasado, o que provoque lagos en el desierto del Sáhara, ya da que pensar, porque son cosas que no se producían hace 2000 años, por lo menos. Lo dicho, si no se distingue tiempo de clima, mal empezamos. Si no se distingue cambio climático de variabilidad climática, mal seguimos. Y si no se tienen en cuenta todas las variables posibles, mal acabamos. Es que he leído algún comentario de algún lumbreras del tipo, es que aquí en Escocia sigue lloviendo, hay humedad y no pasa nada. Que me recuerda al que cree en los chemtrails solo viendo estelas de los aviones. También es muy bueno el otro que dice, pues yo no noto que el planeta se mueva, yo llevo quieto en el mismo sitio desde hace 1 hora. De ser todas estas payasadas ciertas, no sé para qué tal cantidad de medios, satélites o equipos de medición cuando puedes encomendarte a Aramis Fuster, su bola mágica o lo primero que te salga del huevo derecho, o sea, a tus opiniones de mierda. Y sí, el vapor de agua es el más abundante gas de efecto invernadero, más que el CO2. El asunto es que no se puede o no se debe afirmar que el ser humano sea el principal causante, aunque la tendencia sea esa. Así como tampoco se puede medir cuánto de ese vapor de agua sale del mar, porque según Manuel Tovaria, si dividimos el mar por las 12.000 boyas de medición que se encuentran flotando en él, toca a una por cada 20.000 kilómetros cuadrados. Y en cuanto a las gráficas de aumento y velocidad a la que sube la temperatura de la Tierra, que es lo que más preocupa a los estudiosos del clima, desde aquella revolución industrial, es peligroso confundir la causalidad con la correlación. Hay gráficas que se comparan y se parecen, pero pueden no estar relacionadas. Pero da la casualidad, mira tú, que la temperatura media ya ha subido 1,5 grados y en tendencia ascendente. Esto significa que si llegamos a 2 grados, los veranos pasarían en el Mediterráneo a temperaturas de 60. Haciendo imposible la agricultura y todo lo que compete al sector primario. Aún así, desconfío un poco de las tesis de Tovaria porque gran parte de su vida ha ocupado puestos burocráticos muy cerca del poder político y eso me hace tener la mosca detrás de la oreja. Aunque es un tío muy simpático y vehemente en sus explicaciones. Y en cuanto al nivel del mar, si sube o si baja, depende, porque hay varios niveles. Los satélites demuestran que, por ejemplo, en Valencia aumenta, pero en la isla de Creta disminuye. Pero en donde sube,
sube mucho. Ya es más complicado entender las corrientes superficiales y submarinas, así como los diferentes relieves sumergidos. También se han tenido en cuenta factores como la radiación solar, sus tormentas y manchas, la órbita elíptica del planeta, los movimientos de nutación y precesión de equinoccios, que el eje de la Tierra ya ha variado 2 veces, y todo apunta de que hemos sido nosotros, los anillos de los troncos de árboles centenarios, análisis de restos arqueológicos, si estos gases se emiten de forma natural, volcanes, tsunamis, terremotos, o de forma antropogénica. Aparte de datos geológicos de los últimos 44.000 años, más o menos, comparaciones con el Pleistoceno respecto a la era actual, el Antropoceno, con fenómenos que no se producían entre los 2.000 y 14.000 años, etcétera, etcétera, etcétera. Aún con todo esto, la conclusión es que las pruebas no son concluyentes. No hay una seguridad del 100% de que este fenómeno lo estemos causando nosotros, aunque, repito, se está rifando una hostia y la humanidad tiene todos los boletos. Eso, y que haya mucho jeta que te muestra al final de su vídeo concienciador el rosco de la Agenda 2030 patrocinado por Iberdrola, el oligopolio energético. Eso también da mucha urticaria. Algunos a esto lo han bautizado como capitalismo verde. Pero de todas las personas a las que he consultado, el que más me ha convencido es Antonio Turiel. Primero vamos a saber quién es, lo que expone y a las conclusiones que llega. No sin antes deciros las 3 corrientes de pensamiento que circulan en lo que atañe a los activistas climáticos. Ecofascistas. Imponen un modo de vida ecosostenible de forma autoritaria. Esto supondría dar rienda suelta a ideologías extremas diestras y siniestras, porque esta forma de pensar es bidireccional, ya que podrían darse 2 casos. O una sociedad dominada por ecologistas extremos, veganos, animalistas, o por una clase fascista hegemónica que sometería con mano de hierro a los de abajo. Durante la Alemania del pintor austríaco del que usted me habla, ya existieron este tipo de grupos. Y sí, suena muy distópico. Colapsistas. Esto no tiene remedio y vamos a morir todos. Quizás sea la postura más derrotista, a la vez más romántica, pues las soluciones que proponen se basan en modelos de sociedades comunales, autosuficientes, del tipo anarquista. Lo que llevaría a volver a principios del siglo XX, como propone el profesor Carlos Taibo, y que los plutócratas le recriminan. Él responde que 3/4 partes del mundo todavía viven en ese siglo. Él no pretende volver a eso, se conforma con el consumo de la década de los 80. Pero sí, 3/4 partes del mundo viven de ser el estercolero y el basurero de la limpia Occidente, que para su deslocalización industrial usa el eufemismo outsourcing, que me recuerda aquello de tener el cagadero fuera de casa y en una caseta, justo al lado de la del perro. Digo que es romántica su propuesta porque tiende a la idea rusoniana de que con el apoyo mutuo, lo comunal y el hecho de compartir herramientas y tecnología, el hombre es bueno por naturaleza y no se necesita de un ente o una institución que lo regule, contrario a la posición de Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. No sé, paranoias. Aún así, tengo que aclarar, por otra parte, que este término, colapsista, suele utilizarse en otros ámbitos de forma peyorativa, decrecentistas. En este último entra gente como Pedro Prieto, ingeniero técnico que ha desempeñado su carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones y que se ha convertido en uno de los principales activistas y divulgadores de la cuestión del cenit del petróleo, el llamado peak oil. En la actualidad ostenta el cargo de vicepresidente en la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos, miembro de los Científicos por el Medio Ambiente, del Consejo General de ASPO, que se ocupa de las mediciones para petróleo y el gas, y del Comité de Expertos del think tank francés The Shift Project. Pues este buen señor hoy vive en el campo, supongo que entre la frustración, pero según dice él, con optimismo. Ha viajado por todo el mundo haciendo proyectos de telecomunicaciones y energía, desde Estados Unidos a China y terminando por Europa. No le acaba de convencer la economía crecentista y mediante razonamientos basados en las matemáticas demuestra que crecimiento y sostenibilidad es un oxímoron, términos contradictorios.
Toma como referencia la llamada paradoja o efecto Jevons, que dice que cuanto más eficiente es una máquina, más consumo produce. Y tiene sentido. En cuanto se prueba su eficiencia, se multiplica su fabricación y se multiplica su rendimiento, lo que hace que el consumo se dispare con una corta vida y cuyos materiales no se pueden reciclar. Y esto es precisamente lo que decía el economista William Jevons a finales del siglo XIX. Alicia Valero. Alicia Valero es ingeniera química, profesora de la Universidad de Zaragoza, miembro y colaboradora de diferentes organizaciones internacionales en cuanto a la aplicación de la termodinámica para evaluar el capital mineral de la Tierra, del cual ha recibido 4 reconocimientos internacionales. Ha participado en un montón de proyectos y todos relacionados con el estudio y optimización de la energía y materiales. Forma parte de varios grupos de trabajo sobre las llamadas materias primas críticas. Es una de las mayores expertas en la llamada exergía del capital mineral de la Tierra en Europa. O sea, la cantidad de trabajo útil que se puede extraer de un sistema. Tuvo por sí misma que buscarse la vida para demostrar con datos y hechos la excesiva extracción y derroche de minerales y energía, porque hasta entonces no había literatura científica publicada y la que había estaba en manos de grandes corporaciones y medios de comunicación. Vete tú a saber por qué. Sostiene, entre otras cosas, el principio al que iré después, de que cualquier invento que se cree será más innovador, pero a la vez más ineficiente en cuanto a su aprovechamiento. Una bombilla LED consume menos que la de filamento, pero tiene una vida corta y los materiales de la que está hecha tampoco se pueden reciclar. Se pierden. Ahí el problema con las llamadas tierras raras o materias críticas. Y se llaman críticas porque escasean debido a esa extracción desmesurada. Como científica investigadora, tiene una idea muy diferente del llamado crecimiento, en comparación con los economistas, que se olvidan de decirle a la gente que ese crecimiento no es lineal, sino exponencial. Si España este año crece a un 3%, es un 3% sobre el 2% del año anterior. ¿Me seguís? Pone como ejemplo un estadio en donde nosotros estaríamos en la grada más alta. Empieza el partido de fútbol y un grifo empieza a gotear de forma también exponencial. Al minuto 42 estaría todo anegado. Pues bien, ella dice que la crisis energética está en ese mismo minuto. Tiene múltiples conferencias en diferentes plataformas en donde muestra, otra vez con datos y hechos, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá de seguir así. También pone otro ejemplo muy claro. Hay otra cosa en este mundo que también crece de forma exponencial. El cáncer. Y según dice ella, China posee casi la patente de extracción de tierras raras y materias críticas, así como los proveedores de Internet a nivel mundial. O sea, que si un día se plantea bloquear ese mercado y esos proveedores, porque una potencia occidental se les subiera a las barbas, podría ocasionar un apagón o desabastecimiento a nivel mundial. Esto por no hablar del 70% de los principales puertos del mundo, que también domina. No sé, quizás esto dé a entender por qué hay tanta prisa en meterse en el granero y minado europeo que es Ucrania, los fosfatos que tiene el Sáhara Occidental o los yacimientos de gas que hay en Gaza. Y por último, que es la persona que más me interesa, Antonio Turiel. Vamos a centrarnos en él. Su lema es: no se puede crecer de forma infinita en un planeta finito. Seguramente inspirado por Kenneth Boulding, que decía: el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o un economista. Y Boulding era economista, presidente de la Asociación Americana de Economía y de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias. Antonio defiende la pedagogía y la conciencia a la población de lo que viene, pues es fundamental para adaptarse a la nueva realidad, aplicando la tecnología del siglo XXI, actuando ya para empezar a reducir el consumo compulsivo y la explotación de recursos sin mesura. Es también un cambio radical, pero que puede tener buenos resultados. El presentar la cruda realidad para evitar males mayores en un futuro que empieza ahora. Y ya en el plano ético, lo que más me ha llamado la atención de su planteamiento es no buscar culpables y dedicar su trabajo a encontrar consensos entre todos. Quizás el principal hándicap que tienen sus conclusiones es que no todos los países podrán hacer esa transformación al mismo ritmo. Pero lo dicho, ¿por qué me ha convencido su postura? Es funcionario. Podría estar tranquilamente trabajando, cobrar a fin de mes y lavarse las manos. En cambio, prefiere divulgar y no vivir de escribir libros como otros.
También me convence bastante porque los científicos de la administración pública tienen que firmar el documento llamado Declaración de Conflicto de Intereses. Vaya, que no estés trabajando para una corporación tal que te condicione o aprovecharte del Estado para tu trampolín hacia otros sitios y cual. No como el ministro Escrivá, que te habla de las pensiones cuando viene del sector de los seguros privados. O el diputado que usa su despacho en el Congreso para atender sus negocietes. Eso sería un conflicto de intereses. Bueno, sería no, es. Bueno, sigo. Critica tanto las políticas de izquierdas como las de derechas. Considera tanto al capitalismo como al comunismo sistemas crecentistas, entendidos de forma técnica y científica, no ideológica. Es bueno entender esto. Si por un casual oís cohetes es que han empezado las fallas. Y esto también va para los liberales, muy liberales y mucho liberales, que predican utopías cuando en realidad sus principales gurús o son empleados públicos, o trabajan en fundaciones, o son conseguidores de gobiernos autonómicos y hasta en alguna ocasión se convierten en viceconsejeros con sueldo estatal. Y sí, aprovecho para decir que fui un gilipollas integral cuando me tragué toda vuestra verborrea liberal e ideológica de mierda, como la mayoría de ellas. Decía que Turiel muestra cómo se están acabando los combustibles fósiles, o más bien, cada vez cuesta más extraerlos y lo que se extrae cada vez es de peor calidad, teniendo en cuenta la cantidad de recursos económicos y materiales que se necesitan. También toma como fuentes el IPCC, la Agencia Internacional de la Energía, organismos públicos y privados, como también los informes de las diferentes corporaciones petroleras y sus derivados, como Repsol, British Petroleum o Exxon Chevron, que cualquiera puede consultar. Datos, hechos y estimaciones, tomando como referencia el alto grado de fiabilidad de la teoría, otra vez del peak oil, de Hubbert o pico del petróleo. Se ha llegado al límite y ritmo de extracción, haciendo que por primera vez en la historia la demanda de crudo supere a la oferta. Esto tiene más validez que cualquier paja mental. ¿Y quién fue Hubbert? Marion Hubbert fue un geofísico que trabajó para el laboratorio de investigación de la compañía Shell en Houston. Realizó diversas contribuciones a los campos de geología y geofísica. Lo importante de esta teoría es que tiene más respaldo que detracción. Incluso entre las petroleras, que desde hace años han empezado a virar su modelo de negocio hacia otros vectores energéticos. Hasta hace poco la relación entre barriles de crudo extraídos y barriles consumidos para esa extracción era de 5:1, pero nadie quiere que llegue el día en que esa relación sea 1:1. Ya con ese 5:1 las petroleras ven inviable el negocio. Es que lo que es la hostia, queridos, es que todos esos datos, gráficas y estudios son de dominio público. Si estas empresas se están convirtiendo en verdes, no es porque hayan tenido una epifanía, una revelación o conciencia, es porque han visto que su modelo de negocio resulta ruinoso con pérdidas millonarias. Repsol invierte en prospecciones un 10% de lo que invertía hace 2 lustros. Ya no se ocupa de actualizar y mantener muchas de sus refinerías. Las fotovoltaicas, las de fracking y las eólicas de aerogeneradores han entrado en quiebra o en concurso de acreedores, como la española Gamesa, dependiente de Siemens. Tiene pérdidas millonarias por los enormes costes de producción y es que ya se sabe que cuando algo escasea, su precio aumenta. Por eso ahora se dirigen hacia otros modelos como el de la biomasa o la hidroeléctrica, por citar 2. No es casualidad que hoy puedas contratar electricidad con una petrolera. Y el carbón y el queroseno también están en la cuerda floja. Ahora poneos a pensar qué puede significar todo eso, por no hablar del sostenimiento de Internet, las granjas de criptomonedas o la inteligencia artificial a nivel global. ¿Alguien se ha preocupado alguna vez por saber cuánto consumen los servidores de Google? Solo diré que se mide en teravatios. Estamos empezando a consumir las reservas de petróleo, gas y uranio. Los países ya están desmantelando bombas atómicas y aprovechando ese uranio para alimentar sus centrales nucleares. Y Francia tiene la mitad de ellas paradas. Por eso, cuando se le rebelan en Níger, porque tiene uranio que necesita para esas centrales y se niegan a pagar impuestos coloniales, Macron les llama, señores que ponen cosas que hacen pum, y si siguen ese plan, mandará a la legión extranjera para cargárselos. Lo mismo que en su día con Gaddafi y lo mismo que en su día con Saddam Hussein. Y todo para que la verde Europa siga teniendo el mismo nivel de vida verde que te quiero verde. Ecosostenible y chupi guay.
neocolonialismo en vena. Después se envían en cantidades industriales todos los aparatos electrónicos de obsolescencia programada a esos países que no saben lo que hacer con ellos porque no funcionan, convirtiendo ese continente en un parque chatarrero de dimensiones estratosféricas y en donde el término reciclaje no aparece en el diccionario. No sé, a la vez que nos preocupamos por erradicar la obsolescencia programada, se debería erradicar también la obsolescencia ideológica. Por eso el discurso de Meloni cuando dice que Italia se va a centrar en la energía nuclear es poco creíble, a menos que hayan descubierto, no sé, en Pompeya unos yacimientos inmensos de uranio que hagan que ese país sea autosuficiente, pero no tenemos noticias de eso. Estados Unidos nos está vendiendo gas muy caro de sus reservas, que es como si nos vendieran las botellas de champán que sobraron en una fiesta loca. A Rusia, que lo vende más barato, le está ocurriendo lo mismo. Y por si sirviera de algo, el principal comprador de gas y petróleo ruso es Estados Unidos. Así que, ¿alguien ha dicho embargo? Putin se descojona. La energía eléctrica tendría el mismo problema a la hora de generarla. Por eso se le llama vector energético y no fuente de energía. Hay que gastar energía para producir energía. El transporte todavía depende del diésel a extinguir su uso en países como España. A fin de cuentas, el mundo y su industria depende casi todo del combustible fósil y la eléctrica solo supone un 23,6% de consumo en España. Electrificar todo el país para que este sea el principal vector sería de más que difícil ejecución, siendo generosos. Turiel explica esta crisis energética más o menos como si alguien estuviera en el agua y sostuviera una pepita de oro del tamaño de una roca entre sus manos. Tiene dos opciones, o soltarla y salvarse, o mantenerla y ahogarse. Los costes de producción también se aplican al hidrógeno verde, que necesita consumir recursos para darse al separar ese hidrógeno de la molécula de agua por electrólisis y calentamiento a 80 grados, aparte de la presión que hay que ejercer a la hora de instalarlo. Ayuda, pero no resuelve el problema. No cubriría ni de lejos las necesidades humanas si se sigue a este ritmo de consumo. Otro punto importante sería eliminar otra vez la obsolescencia programada y producir según la nueva demanda y la nueva adaptación de la sociedad implantada por el Estado, que aquí jugaría un papel crucial a la hora de las regulaciones en el nuevo cambio de paradigma, así como esa pedagogía y educación para las nuevas generaciones que deberán ponerse las pilas y dejar esa mentalidad de problemita de primer mundo para aprender a entender la nueva realidad que se avecina. Sí, amigos liberales, el Estado, ese que siempre os rescata en helicóptero cuando la cagáis. Vuestro ídolo Milton Friedman sabía mucho de eso. En cuanto a la Agenda 2030, que para mí tiene una parte romántica, otra idealista, pero también otra más o menos coherente, a Turiel le parece insuficiente porque sigue con esa mentalidad crecentista y sin tener en cuenta la crisis energética. Pues sí, este coche de la industria ha entrado en reserva de recursos y es inevitable. Otro razonamiento que me parece a mi juicio acertado es que, pese a que existen datos que se remontan al Pleistoceno, a las eras glaciales y demás fenómenos que han afectado al planeta, a este científico le importa una soberana ñorda lo que haya ocurrido en el pasado. Lo que le importa es lo que está pasando y, según sus estimaciones, pasará porque esta nueva normalidad, entre muchas comillas, que se está produciendo, tiene toda la pinta de que ha venido para quedarse. Y sí, producimos 3 veces más de lo que consumimos y con un derroche de energía sin precedentes, y ese derroche va desde la cantidad de stock que se genera a la cantidad que se pierde o se escapa por los gaseoductos. Hay gente que propone crear unas canalizaciones de hidrógeno en vez del gas natural, pero el hidrógeno es más reactivo y volátil que el otro. Crea hidruros y residuos y también se escapa por cualquier poro o soldadura si no es especial para este tipo de canalizaciones, lo que acaba suponiendo de nuevo un derroche aún mayor. Como veréis, hay una diferencia abismal cuando un científico da su valoración respecto a la de un político, economista o ideólogo. Por otra parte, y también es mi valoración personal, así es como se hace patria. No como estos, berreando todo el día en el stream con postureo, proselitismo y marketing. Y a Turiel no le ha hecho falta tirar de ninguna bandera. Por eso digo que a muchos que presumen de patriotas, la fuerza se les va por la bocaza. Y sí, negacionistas talibanes, que pasáis de una observación aislada a la falacia disfrazada de afirmación categórica, que se convierte en falsa conclusión,
y que pensáis que aquel día los científicos no estaban en clase. Vamos, que desde el sillón de vuestras casas solo podéis dar una simple, llana y más que discutible opinión. Una simple, llana e indiscutible chorrada. Aún así, los más sensatos dicen que deberíamos aportar cada uno de nosotros ese granito de arena en nuestra conducta para reducir nuestra huella de carbono y, por otra parte, las grandes empresas multinacionales hacer lo mismo, pero multiplicado por ni se sabe. La culpa también debería ser repartida de forma equitativa, aparte de la nueva pregunta que todos se hacen: ¿qué cojones hacemos con las baterías de los Tesla? Sí, ese gran empresario salvador del mundo, Elon Musk, que monta baterías de 500 kilos con 2 cojones en sus juguetitos caros. Hasta tiene un coche que parece un Batmóvil. Que esto tiene que chupar que no veas. Y que si haces una carga rápida, te fulminas la mitad de su vida, que ya es poca. Luego los componentes, al tener materias críticas, tampoco se pueden reciclar. 400 kilómetros de autonomía, pero sin contar a la abuela, al abuelo, al cuñado, al perro y a todo lo que cargue el maletero. Pero oye, las leyes de la termodinámica o cómo se disipa el calor cuando metes una carga superior a la de la batería no van con él. Está exento, aquí el visionario. Y pensar que hay una bombilla en un parque de bomberos de Estados Unidos que lleva encendida desde 1901 y que solo se apagó 4 veces por traslados y reformas. Pues a todo este follón se le unen cosas como la higiene en las instalaciones de extracción de coltán, cobalto y tierras raras, que no son precisamente pulcros quirófanos, aparte de todo el tratamiento de residuos o la contaminación de, granjas de minado de criptomonedas que funcionan a base de carbón. Y en vez de analizar todo esto, ¿qué hacen los políticos? Bueno, la Xunta de Galicia y el gobierno central se tiran bolitas de plástico en una playa con la Yoli sacando esas bolitas como si fuera buscadora de oro en el Mississippi. Pero un día nada más, que también cansa. Que vale, que sí, que tampoco se trata de ser pornoclimático apocalíptico, pero al negacionismo talibán hay que echarle de comer aparte. Esto no es equidistancia, es ecuanimidad. Se trata de ser conscientes de lo que está pasando y plantear soluciones para adaptarnos mejor a lo que viene. También se trata de que algún periodista, creador de contenido o todólogo de red social le haría falta hacer un examen de conciencia y un análisis científico de su profesión en vez de complacer a sus amos y parroquias con clickbait y sensacionalismo. Porque si el cambio climático tiene su parte de negocio, el periodismo actual es en su amplia mayoría, y como dije al principio, negocio redondo. Pero bueno, que sepáis que todo esto lo digo sabiendo que cuando llegue el desastre ya estaré vagando por las regiones etéreas y seguramente las 2 generaciones venideras. Como decía mi madre, o que veña atrás que auñe. Pero como dice Antonio Turiel, tengo 2 poderosas razones para estar preocupado por esto. Una tiene 11 años y la otra 16. Pero también pienso que sería egoísta por mi parte pasar la patata caliente a las nuevas generaciones, porque eso demostraría que las nuestras no fueron tan brillantes y empujaron a los chavales hacia este colapso por el futuro que les dejamos, sobre todo los que mandan y tienen el poder para cambiarlo todo. Si quisieran, que por lo visto no. Se trata de comenzar a hacer algo que a la clase política se le da fatal: la prevención. A lo mejor no es casualidad que, por ejemplo, solo el 1% del presupuesto total de sanidad se dedique a eso, prevenir. Y en vez de eso, sea más rentable a nivel electoral y político ir poniendo parches a esa rueda de bici que ya está carcomida. Y es que seamos sinceros, la peña pasa 1,5 kilos de leerse ese papel mojado que es un programa electoral. Pero todavía pasa más aún de leerse el apartado de ciencia, si es que algunos partidos lo tienen, claro. La cultura de la inmediatez produce amnesia, indigencia de aquí y, sobre todo, estupidez. No tengo ninguna duda de que hoy, en el mundo digital, abunda más que el hidrógeno. Así que la pregunta arrogante no es si queremos salvar el planeta. La pregunta es si queremos salvarnos como sigamos así. El planeta seguirá después de nosotros, así que ¿queremos irnos al guano antes de tiempo? 2 ejemplos claros. Yakarta, la capital de Indonesia, se hunde a ritmo de 7,5 centímetros por año y ya han empezado la mudanza. Holanda tiene sus acuíferos contaminados por el uso excesivo
de fertilizantes. La acción humana ahí está. Así que vos veredes. Y es que lo dicho, cuando la ideología se impone a la ciencia, o mejor dicho, a la cultura científica mínima que debería tener la gente, mal rollo. No hace mucho, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología hizo una encuesta sobre la cultura científica de los españoles. Un trabajo complejo y con márgenes de error mínimos. Culturilla de andar por casa. En bata y zapatillas, de esas de cuadros. Entre los que ni puta idea, los magufos y los que todo esto se la suda, daba un porcentaje total del 47%. Al mismo tiempo se hizo otra en donde se medía el porcentaje de confianza de la prensa y medios de comunicación respecto a las noticias falsas. Las redes sociales se llevaron la palma con un 82% de desconfianza. No sé, pero quizás esto explique que existe una cantidad considerable de gente que se informa, entre muchas comillas, y cree a cualquier mamarracho diciendo chorradas en TikTok, Twitter, etc., y que encima esas plataformas se encargan de viralizar. Y los virus ya se sabe. Luego te das cuenta de que es esa misma gente la que se traga, cree y difunde las magufadas, conspiranoias y bulos varios de ese tipo de negocios. Porque sí, los bulos y la desinformación también son un gran negocio, quizás del siglo. Así, a la brava. Gracias ignorantes, incautos y tontos útiles a este negocio de creer haber descubierto la verdad que nos ocultan. Ya los griegos decían que había dos tipos de ignorantes, los que no aprenden y los que no quieren aprender. Y es que en toda demostración científica hecha desde la ética es fundamental la fase de formulación, entre estimaciones, previsiones, estadísticas, etc. Eso, ecuaciones, fórmulas, cosa que, vaya, estos talibanes negacionistas nunca muestran, y no la muestran porque la ficción tampoco requiere de demostración. Hay otra rama del pensamiento humano que no la necesita. Sí, otra vez la ideología. Y si esa ideología se acompaña de emociones y marketing, ya la tenemos liada, porque estos tres factores huyen de la razón y abrazan la emoción. Y claro que, como decía en el vídeo anterior, ninguno de nosotros está libre de que se la cuelen todos los días, y más en este mundo digital inmediato, sectario y sesgado. Todo esto a pesar de que podemos estar equivocados. Pero una cosa es el error y otro la mentira de cualquier mesías de 3 al cuarto que practica el sofismo barato. Aquí dentro. Y más o menos hasta aquí puedo leer porque no me dedico a esto, mis conocimientos son limitados, este vídeo no llega ni a la categoría de aperitivo y paso de intentar convencer a nadie. Así que cada uno sabrá lo que hacer y dónde informarse. Tenéis una inmensidad de ella en la red y de fácil acceso. Lo único que digo es que elijo a personas con autoridad en la materia, en vez de a cualquier periodista que está obligado a seguir una línea editorial o a cualquier otro que da bien con su parroquia. En fin, que seguimos sosteniendo esa pepita de oro por cuestión de fe. Y no, la fe no mueve montañas. En todo caso, terremotos. Y la dinamita también. Pero ya llegará el momento que alguien nos dará un empujón para tirarnos al agua. Y si no nos sale del escroto solucionarlo, ya se encargará la madre naturaleza del resto y de poner a cada uno en su sitio. 2 cosas y 2 hechos ya para finalizar de una vez. También hay que tener en cuenta que, según mi punto de vista, una cosa es lo que responde la gente en las encuestas y otra cosa es lo que hace. Mi impresión final es que nos importa un huevo el cambio climático. Nos importa un huevo la crisis energética. Y que casi nadie hace caso a todos estos científicos. Y los motivos, creo que cada uno de nosotros los conoce. De todas formas, hay 3 hechos objetivos que para mí son indiscutibles. Uno es el PIB, el Producto Interior Bruto. Debemos 3 veces más de lo que producimos. De las 9 líneas rojas que el planeta no puede soportar a fin de mantener nuestro modo de vida tal y como lo conocemos, hemos cruzado 7. Y el cambio climático, dentro de la gravedad, está en el 4º lugar en importancia. Pero que no cunda el pánico. Una vez más vendrán los 4 garrulos de siempre y un stream de estos previo pago de Bizum te lo solucionarán todo porque en España lo realmente importante es el salseo, tirarse bolas de mugre entre rojos muy rojos, fachas muy fachas y que los representantes del pueblo se den de hostias dialécticas a ver por qué unos bloquean a otros en Twitter
y cosas así. Según las previsiones y la conciencia cívica a la hora de afrontar la crisis energética, Antonio Turiel dice que podríamos llevar una vida decente consumiendo solo el 10% de lo que se consume hoy. ¿Quién lo va a hacer? Ya veremos. Por otra parte, la humanidad en situaciones de crisis coopera. Pero coopera hasta que llega una situación límite. Entonces, sálvese quien pueda. Pero ya digo, la mentalidad de mucha gente es como si todo esto no fuera con ella. La verdad, y si a alguien le interesa mi valoración, no tengo mucha esperanza en que haya voluntad. Ya no solo por solucionar todo este embrollo, sino también para reducirlo. Intereses políticos, corporativos, estratégicos, particulares, todo eso. Y un pequeñito detalle. Aproximadamente entre un 50 y un 70% del parque automovilístico español duerme en la calle. Así que nadie espere que haya un cargador para el coche eléctrico cada 5 metros o en las estaciones de servicio, que provocarían colas como las de Cáritas durante la pandemia. Y que también el daño está en que, más que negacionistas, hay negocionistas, que primero te vienen con el rollo de teorías económicas muy liberales y concluyen con esas analogías bíblicas del mercado proveerá. Claro que proveerá, mientras el Estado subsidie a toda industria de combustibles fósiles, que es lo que precisamente está haciendo, porque si no, otra vez, nos iríamos al guano antes de tiempo. El asunto es hacer algo ya, o seguir procrastinando hasta que la naturaleza tome las riendas, nos pegue hostias a 2 manos hasta que la cara se nos quede del color del tomate. De todas formas, 26 civilizaciones anteriores a la nuestra colapsaron. Unas se regeneraron y otras se extinguieron. De entre ellas, Síbaris, quizás de las más opulentas y lujosas de la humanidad, pues su colapso también se debió a la desmesura, y a que siempre ese colapso empieza desde dentro. ¿Pero por qué hay gente que cree todas esas teorías que rozan la conspiranoia, la magufería y el cinismo? Aupadas por gurús políticos y económicos que ponen el negocio de crecimiento infinito por encima de la prestación de servicios y que cuando su modelo idealista fracasa, como que 1/3 de la población española no puede llenar la cesta de la compra por tener salarios ridículos y porque el problemón del copón viene por la carestía de los alimentos producidos por la carestía de los combustibles. Es decir, ¿por qué es tan difícil desmontar teorías conspiranoicas? Quizás sea por la llamada ley Brandolini, que dice más o menos que para refutar un meme estúpido se necesita una frase, para una frase estúpida se necesita un informe, para un informe estúpido se necesita un libro y para un libro se necesita una enciclopedia. La ciencia va más lenta porque trabaja con ciencia y con un nivel superior a la retórica, a la demagogia y al populismo. Sabido esto, ahora se trata de encararlo con la cultura de la inmediatez para que ciertas cosas cuadren. Y por eso haya gente que busque información en TikTok y huya de los libros y de la ciencia como de la peste. O quizás todo esto venga de la llamada teoría del mono colocado. Según dice el filósofo y etnobotánico Terence McKenna, en los albores de nuestra evolución los primeros homínidos incluían en su dieta setas alucinógenas. El cuerpo lo fue metabolizando mediante sus neurotransmisores, haciéndonos tremendamente sapiens, pero también tremendamente gilipollas, añadiría yo. O sea, que el hombre no desciende del mono cuando el mono descendió del árbol, más bien desciende de lo colgado que estaba por un hongo de la risa. Pero no sé, vete tú a saber. ¿Os imagináis que por un momento todo el saber, el conocimiento y la burramia vino de un hongo? ¿De un puto hongo? Pero bueno, esto no es más que una hipótesis. Otro detalle que me parece curioso es que los negacionistas siempre usen la frase «no creo» en el cambio climático, «no creo» en la crisis energética. Creer forma parte otra vez de la fe, porque lo raro es oírles decir «no sé» o «no conozco». Y en el fondo lo que se extrae es eso, ni saben ni conocen. Bueno, lo dicho, que todo esto importa una mierda, que la mayoría de la gente no estará dispuesta a dar marcha atrás, ni cambiar sus modos ni hábitos de vida, porque se ha creado un mundo que lleva la inercia del todo nos viene dado, lo queremos ya y va a durar para siempre. Y me encantaría estar equivocado, pero ¿sabéis qué? Cuando nos llegue la hostia, que llegará, haremos como los nazis en el búnker de Hitler. Ante el colapso, un brindis al sol, bailar,
beber y drogarnos. A follar, que el mundo se va a acabar. Todas estas personas que he nombrado, nadie las escucha. Bueno, en el mundo digital sabemos que es más importante la cantidad de likes que la cantidad de argumentos y evidencias, y que no estamos en manos de sabios, sino de vendedores que se dedican a distorsionar la realidad con el único fin de hacer negocio sin importarle las consecuencias, y con la complicidad de lo que Noam Chomsky llamaba consentimiento manufacturado. Estamos dominados por la ideología y el sentimiento de pertenencia. No me deis por esto. Chao.